hace unos meses atrás, titulado Pablo y la Escritura. Recuerdan que hablamos sobre Pablo y la Escritura, dimos dos temas, se hablaron dos temas sobre eso. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón traer la tercera parte, Pablo y la Escritura, tercera parte. Y para eso vamos rapidito al libro a los Romanos, Romanos capítulo 1. Vamos a tocar dos versos para poner bien claro la base y el fundamento de esta predicación de hoy. Romanos capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1, el 1 y el 2. ¿Lo tienen? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 2. Que él había ¿qué había prometido? Si usted lee el contexto, está hablando del evangelio. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Volvemos a enfatizar que el evangelio que se le encomendó al apóstol Pablo fue prometido desde antes. ¿Por quiénes? Por los profetas. Pablo no vino a traer nada nuevo. Se le llama nuevo pacto porque estaba oculto. Estaba oculto dentro del viejo pacto. Estaba oculto debajo de la ceremonia, debajo de los ritos. Y entonces cuando Pablo viene a revelar lo que el misterio que estaba oculto, ese misterio ya venía profetizado por los profetas. Vamos ahora a Romanos capítulo 16, un segundo verso para añadir al anterior, para tenerlo como base. Romanos 16, el último capítulo del libro de los Romanos, verso 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde ¿qué? Ese misterio que se le encomendó a Pablo estaba oculto desde tiempos ¿qué? Eternos. Mira el verso 26. Pero que ahora ha sido manifestado, ahora, escuche ahora, y que por las escrituras de los profetas, el misterio que estaba oculto se manifestó a través de la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, tenemos en estos dos versos dos piezas claves. Hay muchos más, pero no tenemos el tiempo. Ya hay otro, usted puede buscar la parte 1 y la parte 2 del tema Pablo y la Escritura. Pero en estos dos versos vemos cómo el evangelio que a Pablo se le encomendó ya venía profetizado. Si usted se mete a Isaías, si usted se mete a Jeremías, si usted se mete a los Salmos, si usted se mete a la ley, va a encontrar que desde ahí venía profetizado la gracia que era destinada a vosotros. Por eso Pedro decía, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas y que profetizaban de esta gracia destinada ¿a quién? A nosotros. Entonces ya venía anunciada. Por eso es que este ministerio Dios lo ha venido renovando y Dios ha venido corrigiendo lo deficiente. Y una de las cosas que ha corregido es la apatía que teníamos hacia la Escritura. No podemos hoy día decir, pues yo no quiero saber de la Escritura. Porque no, ahí se encuentran las promesas de Dios. Ahí se encuentran las profecías de Cristo que ya fueron cumplidas. Ahí se encuentran las profecías de esta gracia destinada a vosotros. Ahora, en esta tercera parte de este tema, yo quiero que vayamos a hacer un recuento, un viaje a través de los viajes de Pablo, cómo Pablo presentó la gracia. Pero lo vamos a hacer hoy desde el libro de los Hechos. Usted sabe que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿no? Lucas fue el escritor de este libro. Sin embargo, hay porciones de la palabra de este libro que fueron dichas por Pablo. En otras palabras, por eso que quiero que veamos, y vamos a comenzar en Hechos capítulo 13. Vamos allá. Hechos 13 y el verso 13.
Vamos a comenzar desde ahí. ¿Lo tienen? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron ¿a dónde? Antioquía. ¿Dónde llegó Pablo? Antioquía. Esto era un lugar gentil, ¿sí o no? Era una ciudad gentil. Pablo llegó allí. Pasando a Perge, llegaron a Argentina de Pisidia y entraron, oiga, ¿y entraron dónde? En la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Yo quiero que tú notes el proceder y la manera en que Pablo, Dios lo usaba para ministrar la palabra. Él llegaba a una ciudad y a veces se metía en una sinagoga, muchas veces lo hizo, como Jesús. Jesús también se metía en la sinagoga a leer y a hacer milagros y a presentar la palabra. Llegaba a las fiestas que tenían los judíos. Pues Pablo llegó a esta ciudad y encontró una sinagoga y ahí se metió. Y mira lo que pasó. Verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo, le dijeron: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En otras palabras, le dieron el micrófono. Le dieron libertad para que hablara. Verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis al Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Quiero que notes, Pablo comienza a hablar de la historia del pueblo de Israel. Él está hablando con un grupo de judíos y les está hablando con las escrituras. Es una manera de Pablo presentar el evangelio. Ellos conocían esta historia del pueblo de Israel. Entonces Pablo conocía también las escrituras porque Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Eso no fue una casualidad. No fue una casualidad que Dios me mantuvo a mí 25 años en la iglesia adventista. ¿Por qué? Yo no creo en las prácticas de ellos, pero Dios me metió allí para educarme en la escritura. Y al pastor Elad igual, y al pastor Neri igual, y el pastor Frank. ¿Por qué? Porque un ministro de Dios, aunque estamos en un nuevo pacto, tenemos que conocer la escritura. Porque ¿cómo tú vas a presentar el evangelio si tú no conoces de dónde viene? No conoces todo lo que se ha prometido, todo lo que se viene profetizando. Entonces Pablo empieza a explicarle a todos ellos. Y mira cómo dice en el verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les mandó por rey a David. Oye, ¿qué clase de recuento está haciendo Pablo? Desde el Antiguo Testamento se conocía eso al pie de la letra. He hallado a David, el verso 22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Entonces, ahí Pablo comienza a hablar de todo lo que sucedió, hizo un recuento, y para hacer eso necesitaba conocer las escrituras. Vamos ahora al capítulo 14 y el verso 1. Aquí Pablo está en Iconio. Esta es otra ciudad de los gentiles. Hechos capítulo 14 verso 1. ¿Estando dónde? Aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos
y asimismo ¿de qué? De griegos, porque habían griegos que entraban a escuchar en el templo. Entonces Pablo quería aprovechar y les habló también la palabra. Se metió otra vez en la sinagoga. Capítulo 17, verso 1. Capítulo 17, verso 1. Ahora Pablo llega a Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había ¿qué? ¿Ustedes están viendo la correlación? Tenemos que quitarnos esa mentalidad donde fuimos enseñados que Pablo no tenía nada que ver con la ley. Es verdad, porque él ya vivía en el nuevo pacto, él no vivía bajo la ley, pero él la tenía que conocer para poder usar la ley para que ellos entendieran. Por ejemplo, si yo estuviera en el tiempo de Pablo, imagínense, o vamos a tomar el caso de Pablo, imagínense que Pablo dijera, hermano, mire, a mí se me reveló el Señor camino a Damasco. Y vi una luz y me tumbó y quedé ciego. So what? El judío le va a decir, ¿qué más me vas a decir? Pero él no se quedó ahí. Dice, el Dios de ustedes. Y empezaba a usar las escrituras para probarles a ellos con vehemencia que el Jesús que ellos habían crucificado era el resucitado Hijo de Dios. Y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él tuvo que usarla. Por eso que la gente cuando lo escuchaba iban a la palabra y decían, oye, es verdad lo que este hombre está diciendo. Pero si él no usaba la palabra, iba a ser como un loco hablando. Tuve un sueño, se me apareció Jesús, pero no tenía nada para probarlo. ¿Cómo tú puedes detectar si alguien es falso o no? Si te viene con algo que no está en la palabra. Pero si es verdadero, está ahí y te lo traza bien. Por eso Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, para que cuando él se le entregó ese apostolado, él tuviera un fundamento claro para poder explicar. Mira cómo dice el verso 1 otra vez, 17:1. Pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, ¿fue qué? ¿Qué significa para usted como acostumbraba? Pues que Pablo acostumbraba, cuando llegaba a una ciudad, si había sinagoga, vamos para allá. Porque era un lugar, un foco de evangelismo. Y por 3 días de reposo discutía con ellos, verso 3, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, verso 4, y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. No pocas significa ¿qué? Muchas. Vamos ahora al verso 10 de ese mismo capítulo, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche ¿a quién? A Pablo y Silas. ¿Hasta dónde? Ok, primero estuvo en Antioquía, después fue a Iconio. De Iconio pasó ¿a dónde? A Tesalónica, y ahora lo enviaron ¿a dónde? A Berea. Y habiendo ellos llegado, ¿qué hicieron? Entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora imagínate que tú llegas a una sinagoga judía y tú les empieces a hablar misterios que no estén basados en la escritura, la ley, los profetas y los salmos. Te van a decir, está loco este tipo, salga de aquí. Pero ¿por qué le escuchaban? Porque él usaba la escritura, lo que estaba publicado, escrito en pergamino, en manuscrito, en ese tiempo, que era el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los salmos y los profetas. A eso se le consideraba la escritura. Dentro de la escritura está incluido la ley, está incluido el viejo pacto. ¿Estamos correctos, Pastor Nerio? Dentro de la escritura están los salmos, están los profetas, está el antiguo pacto. Entonces, ahora mira lo que sucede en el verso 11.
Y estos, hablando de los bereanos, eran más nobles que los que estaban ¿dónde? Otra palabra para nobles. Eran más humildes, más sabios, más entendidos. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oye, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos usaban la escritura para ver si lo que Pablo decía estaba correcto. Entonces, ¿qué te da a entender si tú eres un buen entendedor? Que lo que Pablo decía estaba confirmado en la escritura. Entonces es incorrecto decir que el apóstol Pablo rechazó la escritura. Es solo 14 epístolas o 13 epístolas. Es imposible, está errado decir eso. Porque tú no puedes sacar un nuevo pacto si hay un viejo. Si hay un nuevo pacto es porque había un viejo. Y estaba escondido, no, nadie lo sabía, estaba codificado. Y Dios escogió a Pablo como apóstol a nosotros los gentiles para revelar esa palabra. Por eso cuando usted va al antiguo pacto, va a los salmos y lo ve con los ojos de Cristo, del nuevo pacto, usted puede encontrar bendición. Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes son edificados cuando leen los salmos? Cuando abro el libro de los salmos, my God, y siento una consolación y un gozo. Los entendidos entenderán, así es. Ahora vamos al capítulo 19, sigamos porque estamos haciendo un recuento. Capítulo 19, verso 8. Aquí Pablo está en Éfeso, o en Éfeso. Hechos 19, 8. Y entrando Pablo... Oye, ¿no era Jesús así? Pero ¿por qué Jesús Porque es que Jesús le encantaba leer, porque la escritura, no hay tiempo para eso, pero la costumbre era que se leía las porciones de la escritura, de los profetas. Por eso en un momento Jesús, cuando le dan la oportunidad de leer, parece que le daban break a los hermanos leer. Y él un día leyó a Isaías. Digo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y cuando termina y cierra dice, hoy se ha cumplido esto. También Jesús acostumbraba a entrar en la sinagoga. Es verdad que la Biblia dice que entraba en la sinagoga de ellos, no en la de Dios, porque la de Dios es el templo. Este es el templo de Dios. Hoy Dios está en este templo, no en un templo hecho de manos, sino en nosotros que somos su cuerpo. Pero aquí entra en el verso 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día, ¿dónde? En la escuela de uno llamado ¿qué? Tirano. En otras palabras, 3 meses son bastantes, lo votaron después de 3 meses, por así decirlo. No soportaron más en Éfeso. Y al sacarlo, entonces él consiguió una escuela de un tal llamado Tirano. Y ahí permaneció. Mira cómo dice el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús, del Señor Jesús. Vamos al capítulo 24 ahora. Capítulo 24 y el verso 14. Pablo está ahora frente a Félix. ¿Ok? El excelentísimo Félix. Mira cómo dice el verso 14. Él está hablando está haciendo la defensa de su conversión, porque él lo habían llevado preso, entonces él se está defendiendo. Y en el verso 14 dice, pero esto te confieso, le está diciendo a Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, porque estaban diciendo, entiendan,
los judíos ortodoxos, los judíos fariseos que no querían aceptar a Jesucristo, no querían creer que Jesucristo había venido muerto y resucitado, hipócritas fariseos estaban diciendo que Pablo venía a trastornar la ley, el templo, el tabernáculo, que Pablo venía a trastornar las leyes. Y entonces, porque Pablo venía a decir ya que Jesucristo había llegado y lo probaba por las escrituras. Y entonces él dice en el verso 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de qué. Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que Dios no ha cambiado. El pacto cambió, pero Dios no ha cambiado. O sea, el Dios de Abraham es el mismo Dios mío. El Dios de Moisés es el mismo Dios tuyo. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, su pacto cambió, pero Dios no. Ese es el problema, que yo no me meto allá en el antiguo pacto porque allá Dios... Cuidado, que Dios sigue siendo igual. Dios sigue siendo santo, hermano. No se cree que porque ahora hubo sangre, ya Dios se hace loco. Hay consecuencias por lo que sembramos. ¿Ah? Sí, hay consecuencias. Al que Dios toma por hijo, a esa disciplina, corrí y azota. Lo que pasa es que en cuanto a salvación, ya no hay más ofrenda por el pecado. Con una sola ofrenda te hicieron perfecto para siempre. O sea, ya tú estás en el barco. El problema es que en el barco tienes que caminar derecho. Hay que remar. Entonces, Pablo dice: así sirvo al Dios de mis padres. Fíjate que usted tiene que entender de que lo que tu papá te enseñó, ese temor reverente, lo que yo fui enseñado. Yo fui desde pequeño, a mí me enseñaron a temer a Dios. No tenerle miedo, a temerle. Y eso, ese mismo Dios que yo temí cuando pequeño, es el mismo Dios que le sirvo hoy. Y también le temo con reverencia. Por eso Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque esa es nuestra salvación. La salvación diaria es la que debemos ocuparnos. Ahora, el verso 14 dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo algunas de las cosas, todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Oye, eso no lo dijo Lucas, eso lo dijo Pablo ante el excelentísimo Félix. Entonces, si nosotros hasta ahora hemos visto una consistencia en el proceder de Pablo, como él se metía en la sinagoga. No es que ahora nos vamos a meter nosotros en la sinagoga. Es que Pablo lo hacía para presentar evangelio. Pero en la forma que él ministraba, él usaba la palabra, él usaba lo que estaba escrito. Él no decía: mira, a mí Dios me reveló y me dijo que una sola ofrenda lo hizo perfecto para siempre. Él sí decía eso. Sí, porque el profeta Zacarías dijo: y en un día quitaré el pecado de la tierra. Él acompañaba la escritura con lo que el Señor le revelaba a él. Ahora no nos dejan entrar, es verdad. No nos dejan. Sí. En aquel tiempo sí. Entonces, no podemos tener, que es el sentir que Dios puso en mi corazón, tenemos que quitar esa apatía contra la escritura, contra los profetas. Lea eso, pero léalo con los anteojos de la gracia. Y usted va a encontrar edificación. Y con entendimiento, orando para que el Espíritu Santo se lo revele. Sí, por favor, gracias. Gracias, pastor. Entonces, vamos ahora a Hechos 26. Hechos 26 y el verso 19. Ahora se encuentra Pablo frente al rey Agripa. ¿Lo tienen? Verso 19, 26 y 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, oiga, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Oye, pero estamos hablando claro, hermano, yo no estoy torciendo nada aquí. Entonces, todo lo que se le reveló al apóstol Pablo ya venía desde el antiguo pacto. Por eso Pablo usaba eso. Por eso Jesús, ¿ustedes recuerdan el camino de Maús? Lo dijimos el domingo pasado. Cuando Jesús comenzó a hablar con los discípulos, dice, y comenzando desde Moisés y a través de todas las escrituras, les hablaba lo que de él decía. Imagínate, si usted no lee la Biblia buscando a Jesús, está fuera del camino. Si usted lee la Biblia y no encuentra a Jesús, no ha llegado al meollo. Lo está leyendo como un libro histórico, que hay sabiduría, lo está leyendo como algo que lo entretiene, pero hasta que no encuentre a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la piedra angular, Él es la cabeza, Él es el marido, Él es el deseado, Él es el lirio de los campos, de los valles, Él es la rosa de Sarón, Él es todo para nosotros. Si usted no lo encuentra en lo que lee, usted está errando al blanco. Entonces, dice Pablo, verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz, oye, al pueblo, a los judíos y a los gentiles. Entonces Pablo usaba la ley y los profetas para mostrarles que Cristo tenía que padecer. Les habló de Cristo en los días de su carne, había que padecer, y fue el primero que resucitó de entre los muertos. Hechos 28, verso 23. Ahora, Pablo está en Roma. ¿Vieron el viajecito que dimos? Todos los lugares. Primero Antioquía, Iconio, Tesalónica, Berea. ¿Dónde más? Éfeso. Después ante el rey Agripa, ante Félix, y ahora en Roma. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, y persuadiéndolos acerca de quién, de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Verso 24. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo con él, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y con sus ojos han cerrado, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? Oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que no sé si era en Hialeah o en Kendall de ese tiempo, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Y está de más decirle, usando la ley y los profetas. Entonces, yo quiero terminar con esto. Ustedes y yo entendemos que llegó un momento cuando Jesús le dijo, o él dijo, me voy a los gentiles, porque ya no recibieron más la palabra.
Si usted va a las cartas que él le escribe a los gentiles, comenzando desde Romanos, ya hicimos el estudio. ¿Cuántas veces citó Pablo la Escritura en el libro de los Romanos? No tenemos tiempo para hablar eso hoy. Busque el CD. Decenas, o estudia, hágalo usted mismo. ¿Cuántas veces en Gálatas usa Pablo la Escritura? Le está hablando a nosotros los gentiles en ese tiempo. Mira, y con esto termino. La estructura de la iglesia nuevo testamentaria viene del antiguo pacto, de la Escritura. Cuando Pablo le dice a Timoteo, acusación contra un anciano no admitas a menos que sea de 2 o 3 testigos. ¿De dónde sale eso? Del antiguo pacto. Cuando Pablo dice a los Efesios, honra, lo que dijo el hermano Ángel, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿De dónde viene eso? De la ley. Y se lo dijo a los Efesios. Te declaro bendecido. Declaro tu mente entendida. Declaro que se abre tu corazón, que puedes abrir, que puedes entrar a la palabra. Y la trazas bien, pero la recibes con gozo en tu corazón. Y con fe. No la rechaces porque en ella encontramos la vida eterna. Bendecidos con toda bendición. Saluda a tu hermano y decláralo completo.